6% del respaldo en las urnas. En segunda posición, como están viendo en sus pantallas, aparece Ciudadanos, que se haría con poco más del 23%, y con la medalla de bronce se alzaría Pablo Iglesias con un apoyo del 19%, 2 puntos porcentuales más que Pedro Sánchez. Ocurre a tan solo 9 días de las elecciones y con el 53% de los votantes de centro sin saber aún a quién entregarán su voto. La encuesta no solo es devastadora para el PSOE, sino muy especialmente para su líder, dado que está en el tiempo de descuento de la campaña electoral. A Pedro Sánchez le crecen los enanos no solo a nivel demoscópico o por culpa de los partidos emergentes, sino intramuros de su propia formación política. A los rumores de que desde el sur conspiran contra el liderazgo de Sánchez se suman ahora las críticas de Carme Chacón, de quien no hay que olvidar que también aspiró a la Secretaría General del partido frente a Rubalcaba, o las exigencias de la vieja guardia, que han puesto a Sánchez un listón inalcanzable en las actuales circunstancias. Para Felipe González, Sánchez solo se legitimaría con el aval de 130 escaños. En su favor hay que decir que Sánchez lo tiene muy difícil. No se siente respaldado por los suyos, de los que sin embargo ha recibido la peor herencia posible. Con el partido absolutamente desacreditado y dividido, es normal el talante crispado que ha lucido en sus últimos mítines. No gusta a la derecha, es descafeinado para los suyos y moderado para la izquierda, capitalizada en gran parte por Podemos. ¿Nos encontramos ante el fin del socialismo o conseguirá Pedro Sánchez darle un giro milagroso a los pronósticos? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Los gritos de Pedro Sánchez en los mítines le conducirán a la afonía, pero no a la remontada de lo que las encuestas le auguran, que si de momento no es el fin absoluto del socialismo, sí es un papel de absoluta irrelevancia política del PSOE como cuarta fuerza parlamentaria, superado ampliamente por primera vez desde 1978 por los comunistas, embozados esta vez en Podemos. Pedro Sánchez pasará a la historia como el flácido líder que llevó al PSOE por debajo del listón psicológico de los 100 escaños. Pero en justicia la culpa no es solo suya. Sánchez es el heredero de 12 años de decadencia socialista, las 2 devastadoras legislaturas de Zapatero y los 4 del liderazgo de Rubalcaba, cuyo nivel de incompetencia al frente del PSOE solo ha sido superado por Pedro Sánchez, que queriendo ser Felipe González no ha pasado de ser un juguete roto en manos de sus propios compañeros, quienes desde el sur al norte de España ven con delectación cómo Pedro Sánchez no lo puede hacer peor en las peores circunstancias posibles. Se equivocan, todo es susceptible de empeorar. La evidencia es Pedro Sánchez. Un grupo de talibanes suicidas ha perpetrado un ataque terrorista junto a la embajada española en Kabul este viernes, según ha confirmado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El presidente además ha anunciado que un policía español y al menos 2 trabajadores afganos han muerto a causa de este ataque. 9 civiles además han resultado heridos a causa de la explosión. Democracia y libertad, la marca con la que Convergencia Democrática de Cataluña ha lanzado un spot de campaña en el que pide a los ciudadanos que conviertan sus cenas navideñas en cenas de captación de independentistas, ha generado toda clase de polémicas, de críticas. Desde Interior han exigido su retirada al considerar que ni el ministro de propaganda alemán nazi se atrevería a tanto. Así he dicho, émulos de Goebbels en lo que hace referencia a la propaganda, porque llegar al punto de decir que en las cenas de Navidad, cenas de empresa, donde se reúnen compañeros de trabajo, compañeros de feina, me parece de verdad que ese vídeo es de vergüenza ajena y deberían pedir perdón por plantear una iniciativa de esas características. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al Registro Central de Delincuentes Sexuales, al que deberán acudir a partir de ahora todas las personas que quieran trabajar o realizar labores de voluntariado en contacto con personas menores de edad, para acreditar ante su empleador que no tienen antecedentes por abuso de menores o similares, tal y como impone la Ley de Protección de la Infancia. Hoy se aprueba el Real Decreto que desarrolla, por un lado, el Estatuto de las Víctimas del Delito y, por otro lado, el Real Decreto que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. La versión de Bodas de Sangre que ofrece Paula Ortiz en La novia destaca entre los estrenos de este fin de semana, donde también hay un hueco para la superación en Un paseo por el bosque, una película protagonizada por Robert Redford y Nick Nolte. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. El TAD se ha pronunciado ya sobre esa sanción al Madrid. Sí, se ha pronunciado y no ha habido suerte para el interés de los madridistas. Querían que le concediese la cautelar y que por tanto poder jugar
ese partido de Copa del Rey que de momento estaba suspendido ante el Cádiz por alineación indebida de Cheryshev. Florentino Pérez ha llevado un jarro de agua fría, el TAL, ya decimos, no le concede la cautelar y el partido no podrá disputarse en el tiempo de deportes. Ampliamos información y también veremos la previa de ese partido del Barça de mañana. Estatus de campaña, día 8 a 9 días de las elecciones, Mariano Rajoy mantiene una victoria sin mayoría. Rivera se afianza en un segundo lugar, por lo tanto sigue en ascenso. Podemos también sube, arrebatando la tercera posición a los socialistas, y la debacle es para Pedro Sánchez, que tan solo conseguiría un cuarto puesto testimonial. Hoy el presidente del Gobierno ha vuelto a advertir sobre el peligro que entraña votar a Ciudadanos, ya que a su juicio votar a Rivera es votar a la nada, y se ha mostrado absolutamente convencido de que gana siempre quien no se rinde y lucha hasta el final. El que gana es el que lucha por la victoria, el que tiene fe en la victoria y el que no se rinde nunca. Y aquí no os vais a rendir nunca. A lo que Rivera le ha contestado que no puede haber cambios si siempre gobiernan los mismos. Más crítico con el presidente del Gobierno se ha manifestado Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha acusado hoy a Mariano Rajoy de no estar a la altura del país. Un futuro en el que podamos mirar a nuestros hijos y a nuestros nietos y decirles: vamos a estar a la altura de nuestros abuelos que se dejaron la piel para que pudiéramos ir a la universidad, para que pudiéramos tener un trabajo en condiciones dignas. Señor Mariano Rajoy, no está usted a la altura de este país y de sus gentes. Además, el presidente de Ciudadanos considera que nuestro país necesita un capitán de barco que no solo achique el agua, y reta a Mariano Rajoy a enfrentarse con él en un cara a cara. Así que yo creo que lo que hace falta es un capitán que sepa y que marque un rumbo, que cuente con la tripulación, que cuente con todos los españoles, y que en vez de estar todo el día achicando agua, si hay que reparar cosas del barco, se va a puerto y se repara, pero que volvamos a poder zarpar nuevamente todos juntos, ¿no? De momento, el único cara a cara confirmado por el Gobierno es el que se producirá el próximo lunes entre el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Pedro Sánchez. Será a las 10 de la noche y los socialistas ya han confirmado que Pedro Sánchez centrará el eje de su discurso en el paro y en las desigualdades. Por su parte, la número 2 del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no considera que a Mariano Rajoy le hagan falta consejos de cara a la cita. Yo lo tengo claro, yo creo que los españoles también lo tienen claro. Ha sido un gobierno que ha provocado paro, desigualdad, y también ha sido el gobierno de la corrupción, y de esos tres temas hablaremos. Y sobre los consejos, creo que necesita pocos, porque ha debatido desde hace muchísimos años y en todos los ámbitos. Pero ya permítame que no puede ir más allá. Nos encontramos en el día 8 de la campaña y poco a poco los partidos van deshojando sus programas, tanto en materia económica como política, territorial o social. En este informativo hemos querido hacer una comparativa de programas y empezamos en materia fiscal. ¿Qué han prometido PP, PSOE, Ciudadanos o Podemos? ¿Bajarán o subirán los impuestos? Nos lo cuenta ya Borja Jiménez. Borja, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues las propuestas en materia fiscal son quizás una de las más polémicas de todas, y los cuatro principales partidos que optan por dirigir España solo coinciden en un aspecto: en luchar contra el fraude fiscal. Un hecho que, según cálculos de Gesta, cuesta cerca de 2.000 euros al año a cada ciudadano. Pero en el resto de temas impositivos hay bastante divergencia. Los dos temas estrella, IRPF e IVA, dos de los impuestos que más machacan al contribuyente. Vamos en primer lugar con las propuestas del Partido Popular. Pues el PP apuesta en firme por relajar de nuevo la presión fiscal, especialmente en el IRPF. Mariano Rajoy, de hecho, ya ha explicado en alguna ocasión que pretende dejar el tipo máximo por debajo del 43%, 2 puntos por debajo del 45%, que entrará en vigor en enero, y 3 menos que el tipo actual. El Partido Popular pretende, por tanto, bajadas en tipos máximos y mínimos. Sobre el IVA, la promesa es clara: ni tocarlo. Tanto el PP como Ciudadanos como Podemos hacen las delicias del electorado prometiendo rebajas fiscales en distintos impuestos. No así Pedro Sánchez, que en el debate del pasado 7 de diciembre dejó a más de uno asombrado al asegurar que hoy por hoy no se pueden bajar los impuestos. De este modo, se prevé que, de ganar los socialistas, dejarán todo como está. La formación encabezada por Albert Rivera se afanó en lanzar como promesa electoral la eliminación de 4 tramos del IRPF, ahora lo vemos en pantalla. Además, el Partido Naranja se compromete a no subir el gravamen de este impuesto por encima del 43%, y para reforzar las rentas más bajas quieren también aplicar un complemento salarial.
salarial. Además de una rebaja fiscal en el IRPF, desde Ciudadanos, su candidato Albert Rivera quiere reducir el IVA a dos únicos tipos, del 18 y del 7%. Por último, la formación que lidera Pablo Iglesias apuesta por ejercer una mayor presión fiscal a aquellos que ganen más de 60.000 euros e incluso aboga por crear tasas añadidas sobre operaciones financieras. Sobre el IVA, propone subirlo para aquellos productos considerados de lujo y bajarlos para el resto. S'acosta el Nadal i arriben aquells sopars d'empresa d'aquests que fan tanta mandra. Però, atenció! Tens l'oportunitat d'explicar-los per què ens cal un estat independent. Sí, potser arruïnaràs el sopar, però salvaràs el teu país. Som-hi! Identificació. Si llegeix les memòries d'Aznar o té tots els DVDs de les aparicions televisives d'Albert Rivera, llença la bomba. Pots parlar del temps, de les vacances de Nadal o de la crisi del Real Madrid. S'ha fet el silenci? Tranquil, ja arriba el moment clau. La resposta. No sé, tio, tots els polítics són iguals. És ell! L'has trobat! Cal estar ben preparat o rebràs els efectes implacables de... Els tòpics. Tot això del procés és per tapar les retallades. El que cal és reformar Espanya. La Generalitat destina el 70% del pressupost a despesa social. Que el sopar d'empresa sigui interessant pot semblar impossible, però tu pots fer-ho possible. Vota Democràcia i Llibertat. Pues tras el visionado del vídeo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado indignado y ha exigido al Partido Democracia y Libertad la retirada del spot al considerar que ni el ministro de propaganda nazi se hubiese atrevido a tanto. Así he dicho, émulos de Goebbels en lo que hace referencia a la propaganda, porque llegar al punto de decir que en las cenas de Navidad, cenas de empresa, donde se reúnen compañeros de trabajo, compañeros de feina, me parece de verdad que ese vídeo es de vergüenza ajena y deberían pedir perdón por plantear una iniciativa de esas características. Eduardo, los independentistas animan ahora a convertir las cenas de Navidad, tanto familiares como de empresa, en batallas campales en las que las familias, los amigos, se peleen por la independencia. Dice el ministro del Interior que ni siquiera Goebbels se hubiera atrevido a tanto. Pues Beatriz, está errado sin H el señor ministro. Pues Goebbels era tan radicalmente nacionalista como Pujol y sus herederos. Por cierto, los abuelitos ideológicos de los separatistas catalanes de Ogaño mantuvieron antaño íntimas y estrechas relaciones personales y políticas con los nazis de Goebbels y con los fascistas de Mussolini. Artur Mas se ha convertido en un personaje de sainete. Su última ocurrencia lo confirma. Pretende introducir en las cenas y comidas de Navidad una especie de Cagané convertido en comisario político del separatismo que predique el independentismo entre los comensales. En esas cenas o comidas siempre hay personajes paradigmáticos. El cuñado listillo, que ignorándolo todo cree que sabe de todo. El pelmazo del que todo el mundo huye, el graciosillo plasta. El pelota del jefe, que trata de congraciarse con los compañeros de los que se chiva todo el año. La compañera maciza, el ligón patético y la patética llorona. Ahora Artur Mas quiere trufar las cenas navideñas de separatistas coñazo que se chiven a la Generalitat de que en las cenas catalanas, cuando el cava y el gin tonic estrechan lazos, se acaba, como en toda España, cantando el Asturias patria querida. Gracias, Eduardo. Renunciar al cargo sería darle el timón a la CUP. Palabras del presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, quien ha rechazado de nuevo que vaya a renunciar a la presidencia del Gobierno para conseguir formar gobierno, al tiempo que ha admitido que la revolución social a la que aspiran los antisistema no casa con el ideario de convergencia. Tras lo manifestado por Mas, Francesc Homs, el candidato de Democracia y Libertad, la marca con la que Convergencia concurre a las elecciones, ha sorprendido a todos con un anuncio. Asegura que el acuerdo con la CUP está más cerca de lo que se piensa y que dejará con un palmo de narices a más de uno. Para Carme Chacón, lo mejor que podría pasar sería que se convocaran nuevas elecciones en lugar de tener a un gobierno desobediente. No es deseable en 5 años haber ido a 4 elecciones anticipadas para un país. Creo que es todavía menos deseable que Cataluña tenga un gobierno que siga separando a Cataluña de la ley, siga separando a Cataluña del Estado de Derecho y siga separando a Cataluña abiertamente del acatamiento de los tribunales, tanto si nos gustan sus sentencias como si no nos gustan.
Ha hecho más el rey por Cataluña que todo el gobierno. Es la opinión de Albert Rivera. El presidente de Ciudadanos ha llamado la atención sobre el hecho de que desde su proclamación Felipe VI ha visitado al menos una vez al mes Cataluña. En sus discursos ha utilizado puntualmente el catalán y no ha escatimado mensajes de concordia en el enfrentamiento entre el gobierno central y la Generalitat. Mientras que Mariano Rajoy, a su juicio, ha dejado el conflicto en el terreno de la refriega política y los tribunales. Yo estoy convencido que en los últimos meses o años ha hecho más el rey de España en Cataluña que el gobierno de España. Estoy convencido, estoy convencido. Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un supuesto yihadista sobre el que pesaba desde el año 2011 una orden internacional de búsqueda y captura por parte de Estados Unidos, donde supuestamente reclutaba a personas para Al-Qaeda del Magreb Islámico. Así lo han confirmado desde la Consejería de Interior de la Generalitat, que han confirmado también su ingreso en prisión provisional pendiente de su extradición a Estados Unidos, desde donde se le reclama por delitos de conspiración para proveer material de apoyo a los terroristas y está acusado también de proporcionar documentación falsa a combatientes, por lo que podría afrontar penas de hasta 45 años de cárcel. Un grupo de talibanes suicidas ha perpetrado un ataque terrorista junto a la embajada española en Kabul, en Afganistán, este viernes, según ha confirmado ya el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Al menos 2 trabajadores afganos y un policía español han muerto a causa de este ataque y 9 personas más, 9 civiles afganos, habrían resultado heridos a causa de la explosión. Entre los que decíamos se encuentra un muerto, un policía español. Información extremo que ya ha sido confirmado tanto por el presidente del gobierno como por el ministro de Exteriores. Seguimos mirando hacia Oriente Medio. Hoy el aún presidente sirio, Bashar al-Assad, ha acusado a Estados Unidos de no combatir correctamente el terrorismo, al igual que Francia. Considera que Europa se ha convertido en un mero satélite de Estados Unidos y confiesa que en ningún momento se planteó abandonar Siria bajo ninguna circunstancia. Esta es la situación donde Francia se siente enfadada y quiere atacar a los terroristas. Principalmente deberían de tener argumentos sostenibles acordes con sus valores, por lo que esto es otra prueba de que Francia no es seria al combatir el terrorismo. La pregunta que nos hacemos, no solo durante esta crisis, sino después de la guerra de Irak, es si sigue existiendo Europa políticamente o es solo un satélite de la política de los Estados Unidos. Eduardo, ¿consideras como Bashar al-Assad que Europa es un mero satélite de Estados Unidos? Sí, pero no es desde ayer, ¿eh? Vamos a ver, aunque Bashar al-Assad respire por la herida, razones le sobran, y herida también. Lo cierto es que la descripción que ha hecho de Europa no puede ser más certera, pues Europa es un satélite de los Estados Unidos desde 1945, cuando los norteamericanos se llevaron a Washington la primogenitura política de Europa occidental y le entregaron a los soviéticos toda la Europa del Este. Bashar al-Assad era un bastión de seguridad para Europa, pero los aliados estratégicos más importantes de Estados Unidos en la zona, Arabia Saudí y Turquía, querían su cabeza. Europa se plegó a las exigencias norteamericanas y, como un fiel vasallo de la Casa Blanca, acudió presta a desestabilizar a Siria, socapa de la farsa de las primaveras árabes. Solo Rusia entendió lo que estaba pasando y, con más visión estratégica y política que los líderes europeos, acudió a socorrer a Bashar al-Assad para impedir que el Estado Islámico se extendiera hasta el Nilo. Cuando Europa recupere la cordura, llegará a entender la deuda que ha contraído con Rusia en las orillas sur y oriental del Mediterráneo. Gracias, Eduardo. ¿Qué está pasando en Siria? El caos que se vive en el país hace muy difícil conocer cuál es la situación real en Alepo. Nada mejor que el testimonio de alguien que lleva años viviendo en la segunda ciudad más grande de Siria, bastión del gobierno de al-Assad, y cuyo testimonio ofrecimos ya en este informativo. Hoy contamos con su presencia en directo. Se trata de la hermana María de Guadalupe. Con ella está el director de Infovaticana.com, Gabriel Ariza, a quien ya saludamos. Gabriel, muy buenas noches. Buenas noches, efectivamente estoy en la sede de ayuda a la Iglesia necesitada con la hermana María Guadalupe, misionera del Verbo encarnado en Siria, que nos va a hablar de su experiencia en la guerra. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Dice en su testimonio que en Siria antes de la guerra se respiraba paz, que se podía vivir una vida normal. Quienes conocían la Irak de Saddam Hussein dicen lo mismo. ¿Qué ha cambiado y por qué? Bueno, sí, lo que se vivía en Siria realmente era una cosa, además, atípica en general para lo que es el Medio Oriente, ¿no? Buena convivencia entre cristianos y musulmanes,
por lo tanto mucho bienestar social, bienestar económico, ¿no? Un país muy próspero. Gente que estaba muy bien y que lo último que se esperaba, lo último, era una guerra, ¿no? Es decir, no era una sociedad que uno estando ahí diga, ya está, esto no da más, esto termina en una guerra civil o termina en una revolución porque esta gente no puede más de miseria y de... ¿no? Era gente que vivía muy bien, un país que no sufría desocupación y gracias al gobierno laico también, Bashar al-Assad, esta buena convivencia entre los distintos grupos, ¿no? religiosos. Y sí, se perdió todo de un día para el otro, aun cuando veíamos lo que estaba pasando fuera en otros países y sin embargo la gente decía esto acá nunca va a pasar, ¿no? En Siria nunca. Y llegó de un día para el otro, los tanques, aviones, bombardeos, cañonazos y tiros que ya llevan años. Los países occidentales financiaron esa mal llamada primavera árabe que dio comienzo a esta guerra. ¿Son responsables, por tanto, de la creación de Daesh, del Estado Islámico? Bueno, yo creo que hay varios responsables, cada uno a su nivel y cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de lo que está haciendo, ¿no? Pero sí, uno lo que ve en pantalla, digamos, lo primero, lo que ve delante son los grupos fundamentalistas, extremistas, ¿no? Llevando adelante esta guerra y esta masacre contra los cristianos, contra los infieles en general. Pero detrás de ellos, ¿quiénes están financiando? Obvio, porque esto de algún lado tiene que salir, ¿no? Y financiando por objetivos económicos, en definitiva, ¿no? Y por eso son responsables y quizás más culpables de lo que está pasando, ¿no? Dice que de un día para otro cambió todo en Siria, pasando de una situación pues, de vivir bien, de paz, a esta guerra terrible. ¿Podría pasar lo mismo en los países europeos? Yo creo que sí, podría pasar en cualquier lugar, ¿no? En Alepo era en todo particular, porque Alepo es la segunda ciudad de Siria. Damasco es la capital, pero Alepo era famosa por el movimiento comercial, es el corazón financiero de Siria, y por eso justamente ahora es la más codiciada, ¿no? Que caiga Alepo, así cae el gobierno, ¿no? Y por eso los rebeldes están rodeando la ciudad desde hace años intentando tomarla. Pero Alepo era conocida, famosa en el Medio Oriente, en general en el mundo árabe, por ser una ciudad tan próspera, una ciudad tan moderna, tan incluso occidentalizada, ¿no? La gente ocupada o preocupada en sus fiestas y sus eventos sociales. Incluso hasta conocida por sus excesos en la vida social, ¿no? Incluso estoy hablando del ambiente cristiano, ¿no? Gente como entretenida con tantas otras cosas, ¿no? Con tanto mundo y tanto, ¿no? Y de un día para el otro esta guerra y esta persecución, este sacudón, ¿no? Que los cristianos han asumido como, realmente es visión de fe, han asumido como una posibilidad de purificar su propio cristianismo, su propia manera de vivir la fe, ¿no? Porque ellos dicen, estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo, dejando de lado las cosas importantes. Entonces, eso en ese sentido nos puede pasar a todos, digamos. ¿Cuántas sociedades tenemos en Occidente tan entretenidas en su vida material y de consumo y que como que es lo único y lo más importante y bueno, y lamentablemente descuidamos tantas otras cosas que pueden llevarnos realmente a una guerra, porque, a ver, la guerra como tal es una suma que viene de suma males hasta llegar a desatarse en una guerra, ¿no? Digamos, puedo no llevar una ametralladora en la mano, pero si yo hago el mal, permito el mal y vivo en medio del mal y no hago nada si yo no hago el bien y hago el mal, estoy simplemente colaborando con la guerra, que se desate hoy o se desate dentro de 10 años, es lo mismo, ¿no? Sí, aquí se ha discutido mucho sobre la política a adoptar respecto a los refugiados que vienen de Oriente Medio. ¿Cree usted, como ha dicho algún obispo húngaro, que se trata en realidad de una invasión islámica? Podría serlo, ciertamente podría serlo. De hecho, tenemos familias nuestras de Alepo, de nuestra parroquia, que han logrado escapar a Europa, que han logrado entrar a Europa y están viviendo en condiciones terribles, ¿no? En campos de refugiados donde están sufriendo por parte de sus vecinos refugiados musulmanes, sufriendo maltratos, presiones, o sea, persecución en la misma Europa, o sea, en tierra cristiana teóricamente, siguen sufriendo la persecución de los mismos musulmanes. Y ojo, que ni siquiera, me decía una señora con la que hablé hace unos días, dice, en el campo, dice, los refugiados musulmanes que hay ni siquiera son sirios, porque si fueran sirios todavía, porque en general en Siria ha habido siempre buena relación con los musulmanes, no, son afganos, pakistaníes, o sea, mucho. Entonces, vamos, tampoco es que, ¿no? Yo creo que ese tema también, como todo lo demás, se ha manejado desde el principio,
Y el tema de los refugiados es, bueno, a ver qué hacemos con los refugiados y que Europa abra sus puertas, ¿no? Porque tiene que recibir los refugiados. Bueno, ¿por qué no hablamos de que Europa, que es cristiana, reciba en primer lugar a sus hermanos cristianos? Porque eso es, la caridad empieza por casa, ¿no? Porque no hay que ayudar al resto que necesitan, sino que la caridad empieza por casa, ayudemos en primer lugar a los cristianos, y que los países musulmanes, que son muchos y muy ricos, ¿no? Como los países del Golfo, que abran sus fronteras y reciban a sus hermanos refugiados musulmanes, no los reciben, fronteras cerradas. Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudita, ¿por qué? Y se exige a Europa que abra las fronteras y reciba. Entonces, claro, bueno, el tema es bastante complicado, ¿no? Es delicado, ¿no? Porque obviamente esto no quiere decir que no hay que ayudar. Hay que ayudar, obviamente. Pero me parece que en el mismo tema de los refugiados caemos en esto de entretenernos con otra cosa. Porque el tema acá no son los refugiados, ¿eh? El tema es la guerra y la persecución que hay que detener de alguna manera. Si no, refugiados vamos a seguir teniendo años y años, refugiados. Pero dice que se han generado estructuras de poder incluso dentro de los propios refugiados, en los campos de refugiados. Exactamente, exactamente. O sea, y lo mismo que vivían los cristianos en Siria, lo siguen viviendo en Europa. No se puede creer. No se puede creer. Cuenta que los cristianos que se aferran más a Dios cuando están en la persecución. Nos dejan impresionar los ejemplos que cuentan en su testimonio. Me gustaría que contara alguno, por ejemplo, el de Rami. Bueno, sí. Los testimonios son impresionantes, ¿no? En general, como dije al principio, esta gente que vivía, estos cristianos incluso, que vivían en esa superficialidad, ¿no? Un poco así, tan arreglados con el mundo también, ¿no? Decía así, bueno, a ir a la parroquia, a la misa el domingo, pero bueno, a la par llevar esa vida como paralelo, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, ¿no? Bueno, y mucha vida incluso de excesos, de pecado y de... ¿no? Esto, claro, este cimbronazo de decir, bueno, ¿qué pasa? La vida se termina en serio, no es un chiste, ¿no? Me puedo morir hoy, entonces qué tan preocupado estoy por todo esto que estoy viviendo y que me llena la vida, y a veces y me doy cuenta que el alma, que es lo más importante, la tengo desatendida, por así decir, ¿no? Entonces es como que, por eso digo, vino como a purificar la fe, decir, bueno, ¿dónde está lo importante? ¿Qué estoy haciendo de mi vida acá para prepararme para lo que viene después? Porque esta vida es corta. ¿Cuántos años pueden ser? Es corto en comparación con una eternidad, que es lo que quiero ganar en definitiva, ¿no? Entonces, para estos cristianos, en general, yo personalmente no conozco ningún caso de cristianos que con esta situación de guerra y de persecución hayan renegado de su fe o se hayan enojado con Dios. No conozco ni uno, ¿no? En general, los habrá, por eso digo, los habrá, pero no conozco ninguno. En general, se han aferrado más a la fe, han recibido la gracia especial de darse cuenta de que Dios es lo único. Es solo. Y entonces, bueno, en la vida cotidiana se ven los testimonios, es impresionante. O sea, testimonios como el de Rami, tantos otros. Rami, un muchacho de unos 30 y pico de años, empresario, un muchacho que iba a misa todos los días a la catedral, ahí a nuestra parroquia, rosario y misa diaria. Y un muchacho que en realidad, cuando era más chico, bautizado, ¿no? Cristiano, pero no vivía digamos, era muy superficial, hijo de gente de mucho dinero, y bueno, vivía una vida muy, ¿no? Muy mundana, sus amigos lo invitan a ir a misa a los 14 años, cuando tenía 14, él dice, no, yo en la iglesia no piso, no. Pero no, dale, que está lleno de chicas lindas, te va a gustar. Entonces empezó a ir a la iglesia por las chicas, y bueno, era el mes de María en mayo, que las iglesias están llenas, en Medio Oriente es impresionante, el mes de mayo, por la Virgen. Y él cuenta, iba a misa todos los días para ver las chicas nada más. Y se termina el mes de mayo, empieza junio, 1 de junio, él estaba ahí en la iglesia y ve que había 10, 15 viejitas. ¿Dónde se fueron todos? ¿Qué pasó? Entonces en ese momento, bueno, cuando le explican que no, pasó el mes de María y por eso no hay tanta gente en misa diaria, él recibe una gracia especialísima de Dios. Dice, bueno, Dios mío, te prometo que desde hoy hasta el día que me muera no te voy a dejar solo ni un solo día. Hoy desde los 14 años va a misa todos los días. Y él, bueno, iba todos los días, faltó un día a misa, no estaba, dijimos, algo pasó, porque eso es cosa de todos los días, siempre alguien falta y algo pasó. Bueno, secuestrado, asesinado, herido. Él fue secuestrado y se lo llevaron atado, lo encerraron en un bañito, en una pequeña letrina. Ahí lo tuvieron, estuvo 2 días atado con gruesas cuerdas y con esposas en las manos y vendados los ojos. Y él dice que rezaba y rezaba 2 días rezando, sobre todo, bueno, el rosario, pero rezando esa oración que quieren tanto: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, la oración más antigua conocida de la Virgen. Y a San Miguel Arcángel, que le tiene mucha devoción. Y le pedía a Dios que lo librara porque lo iban a matar. Finalmente, cuando entregaron el dinero, ya le habían dicho que ya lo iban a matar. Y bueno, 2 días encerrado y empieza a fingir que le duele la cabeza y empieza a gritar.
hasta que, bueno, lo cansa el que lo cuidaba, el que lo tenía secuestrado y dice, necesito tomar algo para el dolor de cabeza. Este sale a buscar algo y él ahí dice, yo me encomendé a la Virgen y de una rompí todas las cuerdas con las que estaba atada a la silla. Por milagro, él dice milagro, milagro, no podía desatarme solo, era imposible, ¿no? Y las cuerdas se rompen. Y él sale todavía con las esposas en las manos, escapa y bueno, ve luz natural, dice, bueno, al menos no estoy en un sótano, puedo escapar más fácilmente. Era un segundo piso. Y bueno, se tiró de ahí arriba del balcón del segundo piso, porque ya venía subiendo el secuestrador. Se tiró atado con las esposas todavía. Se quebró, pero se quebró mucho. Y estuvo mucho tiempo en el hospital, pero se salvó, ¿no? Salvó su vida por milagro, realmente. Y como ese, todos los días, milagros de fe y además de testimonios, ¿no? De gente que con la ametralladora aquí o con la espada al cuello sigue diciendo, soy cristiano, no voy a renegar de Jesucristo. Los mismos que unos años antes vivían como viven los cristianos en Europa. Exactamente. ¿Cómo se puede vivir el cristianismo desde la comodidad y desde el bienestar europeo occidental? Yo creo que lo que están viviendo los cristianos perseguidos no es una cosa extraordinaria, una cosa rara, ¿no? Que dices, wow, qué bárbaro, esos cristianos están viviendo, no sé, algo que, ¿no? De los primeros tiempos de la iglesia, que ahora no se da. O sea, están viviendo el Evangelio. En el Evangelio está escrito, no hay nada nuevo, no hay nada raro que estén haciendo ellos. Os perseguirán, dice nuestro Señor. Entonces yo creo que todo cristiano en cualquier lugar del mundo tiene que plantearse, me están persiguiendo, es decir, mi fe, el testimonio de mi fe, me significa persecución, es decir, me significa discrepancia, me significa que tengo que chocar con algunos ambientes, porque no puedo condescender con todo en este mundo, que es vida de pecado y vida de... Entonces, si mi testimonio de vida no está sufriendo ese choque, de alguna manera, como sea, ¿no? O esa persecución, entonces algo anda mal. Ese es nuestro problema, ¿no? Nosotros si como cristiano estoy muy cómodo y me llevo, eso no significa no llevarse bien, pero estoy condescendiendo todo el tiempo con todo, con los criterios del mundo, que son criterios anti-evangélicos, entonces la cosa va mal, O sea, tengo que discrepar, tengo que sentir el choque, decir, no, esto yo no lo puedo aprobar. Y mi desaprobación se tiene que notar y eso va a significar que me discriminen y que se burlen, que se ríen y que me separen y me aíslen. Eso es persecución, bienvenida sea, vamos bien, ¿no? Eso es lo que falta realmente en nuestro cristianismo de Occidente, un poco, sí, así, no solamente cómodo en cuanto a lo material, sino acomodado con el mundo, con el espíritu del mundo, ¿no? Le pediría que termináramos rezando a la Virgen, como rezan los cristianos perseguidos. Cómo no, esta oración, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Es una de las oraciones más queridas, hecha canto, ¿no? El que canta reza doble, dice San Agustín. Ellos lo rezan con una piedad y con una devoción admirable, se los ve llorar cuando cantan, ¿no? ¿Quería cantar una canción? Sí, es esta misma canción en árabe. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد طلبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد طلبتنا عندما ندعوك. Es viernes, momento para las tendencias, a cargo de María Durán. María, muy buenas noches. Buenas noches, Bueno, Beatriz. vienes cargadita de planes, cargadita de estrenos, además creo que tienes un plan solidario. Bastantes que nos vas a hablar cosas de este fin de semana. ¿Por qué empezamos? ¿Cine quieres? Empezamos ¿Te por apetece? cine. Que Cartelera. curiosamente esta semana la cartelera es mucho menos navideña que la semana pasada. Y eso que va quedando menos. Pero Tendrían aprovecho que para quemar los recordarte estrenos, las productoras. que dentro de una semana a estas horas estaré avisándote que nos vamos al cine a ver Star Wars. No queda nada. Cuenta conmigo, 100%
100% seguro, María. Así que te pueda gustar este fin de semana una de las apuestas del cine español más fuertes para este año, La novia, que sé que te va a gustar porque tiene triángulo amoroso. Tenemos también la vuelta de Robert Redford y Nick Nolte, lo vemos y ahora comentamos. Intenso fin de semana de estrenos en vísperas de las fiestas de Navidad, que como cada año se convierten en los días de mayor consumo cinematográfico del año. En La novia, Paula Ortiz nos ofrece su particular versión de la archiconocida Bodas de sangre de Federico García Lorca. Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. Alex García, Asier Echeandía e Inma Cuesta dan vida al triángulo amoroso de esta película, la gran favorita de los próximos premios Feroz, en los que ha conseguido casi una decena de nominaciones. Buena suerte. Procura no morir. Tras pasar 20 años en el Reino Unido, Bill Bryson regresa a los Estados Unidos para emprender la aventura de su vida en un paseo por el bosque. Como dijo una vez John Muir, a veces un hombre tiene que coger una barra de pan, echarla al saco y saltar por la verja. El personaje interpretado por Robert Redford tendrá que alejarse de su familia para atravesar los montes Apalaches. Un viaje en el que estará acompañado por su mejor amigo, Stephen Katz. Un papel al que da vida Nick Nolte. Estás muy gordo. En El asesinato de un gato, Clinton Mousey es un diseñador de figuritas artesanales que todavía vive con su madre. Su vida cambiará cuando se lance a una loca aventura para averiguar quién fue el culpable de la muerte de su mascota. Bueno, María, pues tenías razón, la que más me ha gustado es la de Federico García Lorca. No digo que te gusten a ti los triángulos amorosos para vivirlos, pero para el cine y para los libros... Para el cine me encanta. Me parece que sí. Tienes toda la razón. María, otra cosa que te puede gustar, ha habido una gala homenaje a Valentino esta semana en Nueva York, con un montón de It Girls, todas vestidas por Valentino, evidentemente. ¿Y quién es la que mejor iba? A mí me ha gustado Diane Kruger, pero yo no sé si vamos a coincidir. Bueno, pues ahora lo veremos. Ahora me dices cuál era tu preferida. El Lincoln Center de Nueva York ha sido el lugar elegido para homenajear al diseñador italiano Valentino por su espectacular trayectoria. Nadie quiso faltar a esta cita en la que, como no podía ser de otra manera, la firma se encargó de vestir a casi todas las asistentes. El resultado, looks que dejaron al público boquiabierto. Diane Kruger, que además fue la presentadora de la gala, se convirtió en una de las más fotografiadas con un vestido negro con aplicaciones de plumas y bordados en oro. También de negro, aunque mucho más sencilla, pero igualmente favorecida, la británica Keira Knightley, que por primera vez le fue infiel a Chanel con un traje de escote asimétrico y capa negra. Nikki Hilton, una de las herederas del imperio hostelero, fue de las más originales, huyendo de los tonos oscuros predominantes y mezclando los tonos vivos con su clásico recogido trenzado. Y es que esta gala benéfica se convirtió sin duda en la noche que nadie quería perderse. Bueno, María, pues tenías razón, hemos coincidido. La más guapa, la más espectacular, Diane Kruger. Pero nos lleva más noticias desde Nueva York porque creo que se ha convertido en viral un rap protagonizado por ¿quién? Nos vamos de Nueva York a Washington porque la primera dama americana, Michelle Obama, ha querido animar a los jóvenes a ir a la universidad de esta manera. Esto es rapear y no son tonterías, la verdad que es que se implica muchísimo. Esto es rapear y no lo de Pablo Iglesias. Y nosotros nos vamos a implicar también con una causa solidaria. Tenemos un plan muy apetecible también, si van a estar en Madrid o si ya están en Madrid este fin de semana, es la 8ª edición del Rastrillo Solidario de la Fundación Aladina en el Hotel NH Eurobuilding, en Padre Damián 23, aquí como les decía en Madrid. Va a estar el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre, en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Todo lo que se recaude va íntegramente a la Fundación Aladina para niños y adolescentes con cáncer. Así que muy recomendable, muy apetecible, tú vas a estar seguro. Yo voy a ir seguro a arrasar, además por una causa solidaria, o sea que las compras duelen menos. Muchas gracias, María. Buenas noches y hasta el viernes que viene. Gracias.
Y en los deportes, Juanma, amplíanos detalle de ese jarro de agua fría judicial para el Real Madrid. Sí, no ha sido un buen día administrativamente para el Real Madrid, que ha visto cómo el Tribunal Administrativo del Deporte le ha denegado la cautelar para que se disputase ese partido de momento suspendido ante el Cádiz. Ha dicho concretamente este tribunal que no acuerda conceder la medida cautelar solicitada por el club, por el Real Madrid, porque no concurren los requisitos exigibles por la legislación vigente. En realidad, no dice que el Real Madrid no tenga razón, dice simplemente que no tiene la documentación necesaria para hacerlo. Por eso el Real Madrid no cierra la puerta a posteriormente recurrir, pero eso sí, cree que el partido de momento no se va a disputar y en tal caso, en caso de que ganase un nuevo recurso, se disputaría más adelante. Por eso ha emitido este comunicado, ha dicho que respeta la decisión y que rápidamente devolverá el dinero de las entradas a todos aquellos que socios o abonados o a madridistas en general que las hubieran sacado. Un Real Madrid que ha entrenado esta mañana y un Real Madrid en el que, como se viene anunciando en Punto Pelota en los últimos días, cada vez hay más unión. Hay un pacto de la plantilla, de los principales pesos pesados del vestuario, en apoyar a su entrenador y en públicamente, por lo menos, siempre manifestarse unidos para intentar cambiar esa mala racha en los últimos tiempos. De hecho, Ramos ha subido hoy esta imagen a las redes sociales en las que se le ve, junto con Benzema, apoyándole una vez más a Karim, junto con James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, Marcelo y Bale, una vez más en un acto publicitario reflejando esa unión del vestuario que es la que ahora mismo desde el Madrid se quiere transmitir de cara a ese partido trascendental que tienen por lo menos este domingo ante el Villarreal. Y el Barcelona juega antes el sábado, mañana. Messi ha vuelto ya en los entrenamientos, ayer no pudo hacerlo por unos problemas físicos, unos problemas personales, mejor dicho, perdón. Luis Enrique le concedió descanso, hoy ha vuelto a entrenar, se le ha visto muy unido con todos los miembros de la MSN y con todos sus compañeros. Y antes de hacer este entrenamiento ha hablado Luis Enrique del partido que tienen mañana ante el Deportivo de La Coruña, un partido muy importante para no descolgarse en Liga después de empatar contra el Valencia y también en el que teme que sus jugadores se relajan de cara al Mundialito que juega la semana que viene y que empieza en Japón. Ese es un peligro añadido a este partido. Es evidente que tenemos un objetivo atractivo e ilusionante como es un Mundialito, pero sería muy triste para nosotros no hacer los deberes. Y bueno, yo creo que la afición puede tener un punto muy importante de ayudarnos a resolver esto. Bueno, Luis Enrique se ha quedado a medias, pero lo que quería decir básicamente era eso, que tenía miedo de que sus jugadores se relajen. Miedo también el que tenía Platini de que no le concediera el Tribunal Administrativo la cautelar, también como el Real Madrid, pero en este caso para presentarse a las próximas elecciones de la FIFA. Ha dicho que no, así que Platini, el presidente de la UEFA, no podrá hacerlo de momento. Parece que ese FIFA Gate sigue bastante activo. Pues Juanma, hasta aquí hemos llegado con este informativo. Noticia de última hora, según está contando el diario El Español, los 2 talibanes abatidos murieron en el interior de la embajada española en Kabul. Les dejamos en todo momento informados con Gaceta.es, con Puntopelota.es para lo deportivo y les deseamos que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes. Gracias. Esta Navidad te vas a dar un buen atracón de gigas, porque vuelve la Sin Fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas por 29 € al mes. Aprovecha, que no engorda.